aquí estamos. Para continuar, titulamos en la web durante la semana, cuando teníamos que darles adelantos de lo que íbamos a estar tratando, parafraseando aquella película ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está Marcet? ¿Vieron qué semana tranquila, no? Por el fin de semana, el hombre agarró y decidió mandarse otro videíto, calificar a la policía boliviana de burros, se autoproclamó más inteligente que los que lo están buscando, y la realidad que fue lo único que se vio de él. El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet volvió a hablar y envió un fuerte mensaje a las autoridades de Bolivia, en especial al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. En un video que comenzó a circular este fin de semana, Marcet aseguró que ya está lejos de Bolivia y afirmó que si él habla se acaba la política en ese país. Además, volvió a pedir que dejen de vincular a su familia en sus actos. ¿Por qué no se le ocurre, previo a su conferencia de prensa, corroborar las informaciones y no quedar tanto como burro frente a su país y al mundo entero que lo vea las noticias? Están hablando de mí, de un secuestro que no existe, alterados, buscándome por cielo y tierra, porque tengo mucha información. Y la verdad, si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda. Por otro lado, el narco uruguayo dijo que su esposa no debería tener una orden de captura de Interpol. En este sentido, afirmó que el único país en Sudamérica en el que se respetan las leyes es Uruguay y que él no fue quien amenazó a los periodistas. Marcet también arremetió contra la policía boliviana y sostuvo que es más inteligente que ellos. Si respetan las leyes, mi señora no tendría que tener un activo rojo de Interpol. Pero parece que las leyes al final son como ustedes quieren. Yo, como delincuente que me catalogan, sé que no tengo ni voz ni voto en mi defensa ni en defensa de mi familia. Creo que el único país en Sudamérica que se respeta bastante la ley es Uruguay. Le cuento que entregarme no es una opción y que me capture la policía boliviana tampoco es opción. Soy bastante inteligente para ustedes. En las últimas horas, el gobierno de Bolivia ofreció $100.000 a quien brinde información sobre el paradero del narco uruguayo. Y la semana pasada, bueno, lo que se vio de Marcet, dije yo, fue esto, no se vio nada. Que es lo que hasta ahora ha pasado con las autoridades que lo están buscando. Veremos si en la próxima semana surgen algunas novedades o este tema lentamente va desapareciendo de la agenda noticiosa. El tema que apareció sobre final del domingo pasado fue el batacazo de Javier Milei, este excéntrico personaje. No lo voy a llamar político porque él dice que no pertenece a la casta, por lo tanto dio muchísimo que hablar, pero la cuestión es que nosotros no lo tuvimos en BTV al día. Pero vino hasta el expresidente Macri al Uruguay, así que es buen motivo para repasar un poco todo lo que se dijo con respecto a este batacazo de Milei en las PASO argentinas. El economista Javier Milei fue la gran sorpresa de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO en la República Argentina. Este domingo, Milei obtuvo el 30% de los votos, más que la suma de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que obtuvieron un 28%, seguido por la interna de Sergio Massa y Juan Grabois, que pasó los 27%. Además, Milei se impuso en 16 provincias. El líder de La Libertad Avanza habló este domingo de la posibilidad de asumir el 10 de diciembre de un posible contacto con el Fondo Monetario Internacional luego de su triunfo electoral, y también vaticinó un escenario incierto para la apertura de los mercados. Y dijo: Argentina se convirtió en un país miserable con un 45% de votos. Estas declaraciones fueron efectuadas en Radio Mitre. A su vez agregó: acá ya no es un problema del chef, sino de la receta. Si no hacemos un cambio de 180 grados, la Argentina se va a convertir en el país más miserable del mundo. Nosotros proponemos ese cambio. Los únicos que se resisten a entenderlo son los políticos, porque a ninguno de ellos le va mal. A los que les está yendo mal es a los argentinos. Argentina en los últimos 40 años fue un desastre, sentenció Milei. Bueno, en principio queremos preguntar cómo representa este inmenso caudal de votos que convirtió a Javier Milei nada más ni nada menos que en el más votado de estas PASO.
Yo creo que tiene dos lecturas, ¿no? Lo que representa hacia adentro de la Argentina el triunfo de Milei y lo que y lo que representa más en un marco global. Hacia adentro lo que ha canalizado Milei es una profunda repulsión a una clase dirigente que fracasa constantemente y que fracasa con frivolidad, una clase dirigente entregada más bien a la predación de los patrimonios públicos, de las arcas públicas, entregadas a no hacer iniciativas sin que lleve enganchado algún negocio, entregado a la corrupción, y al fracaso permanente en lo que implica revertir la caída económica de la Argentina que ya lleva larguísimos años, ¿no? Hay un hartazgo con la clase dirigente en su conjunto y con la clase gobernante en particular, ¿no? Pero con la clase dirigente en su conjunto. Seguir viendo las mismas gesticulaciones, las mismas formas de prometer, de vender certezas, cuando la sociedad ya no cree en ellos, genera una sensación que pasa del hartazgo al repudio, ¿no? Y se expresa de ese modo, busca el candidato que de manera más contundente expresa ese repudio. Y sin duda era Javier Milei. Yo creo que Javier Milei es entendido por muy pocos, no son claras sus explicaciones de la economía. Lo único que es claro en el Javier Milei es el desprecio hacia una clase dirigente al que él define como la casta y con toda la razón del mundo, tomando esta imagen que usó Podemos en España desde la izquierda para categorizar al establishment político español, ¿no? Fue Podemos en España el primero que habló de la casta y luego Javier Milei. En su visita a nuestro país, el expresidente argentino Mauricio Macri consideró que los resultados de las elecciones PASO en Argentina reflejan un cambio de era en su país. Juntos después de vuelta de estas tensiones que ha tenido el gran presidente que ustedes tienen, señor Luis Lacalle Pou, con nuestro actual gobierno, pero el próximo gobierno estoy seguro que retomará relaciones perfectas y trabajaremos juntos. ¿Cómo pasó las primeras palabras, cómo pasó las primeras horas, luego del resultado del PASO? ¿Cómo ha pasado usted? Bien, yo la verdad que siento con mucha alegría que la Argentina finalmente entró en lo que venía esperando y comentando y pronosticando, que es un cambio de era, dejando atrás ideas que ustedes los uruguayos siempre han visto como descabelladas, nocivas, destructivas, pero que lamentablemente en Argentina durante estos últimos 20 años estuvieron muy vigentes y que lamentablemente también solamente ocasionaron pobreza, exclusión, violencia, pero bueno, se termina. Este gobierno irresponsable que tenemos se está terminando en un final de gran caos económico y social. ¿Cree que esto puede haber llevado justamente al resultado electoral que tuvo Milei? Digamos, es una expresión de este cambio que la Argentina espera hacia el futuro y que en esta hora etapa de elección con los candidatos definidos, por allá hay un solo candidato por nuestro espacio, que es nuestra nueva candidata y líder Patricia Bullrich, ella va a expresar este cambio que esperamos todos para el futuro de la Argentina y Javier Milei va a expresar su forma de implementar el cambio y yo creo que, bueno, lo que queda claro es que el país ya no le va a dar una nueva oportunidad a estas ideas descabelladas. Seguimos con Macri porque durante la presentación de su libro ¿Para qué? En realidad tiene signos de interrogación, sería ¿para qué? Ahí está. Macri, como es Coco, Macri auguró que el peronismo sufrirá una derrota colosal en octubre porque las 2/3 partes de los argentinos quieren un cambio en Argentina. Un aprendizaje muy duro, pero llegó. Hoy la gente con claridad ya sabe lo que no quiere, por eso el peronismo está tercero y yo creo que va a sacar aún menos en la elección que viene porque las cosas siguen empeorando. Y ahora lo que viene es una discusión acerca del carácter del cambio y de la forma como se va a hacer el cambio y cuánto pesa la experiencia y cuánto pesa
experiencia y entusiasmo versus entusiasmo solo, ¿no? Esta va a ser la discusión, con mucho respeto porque hay que respetar el voto de los argentinos, pero creo que, honestamente, la experiencia es un valor importantísimo, porque por más que el peronismo como unidad va a sufrir una derrota, diría, como dice, descomunal, como dice López Murphy, esa palabra que le encanta. Colosal, que es maravilloso esa palabra. Los que defienden esos nichos ya mafiosos en la Argentina van a pelear. Es un triunfo en las PASO, esto no quiere decir nada. No quiere decir nada, no es correcto, pero no fueron las elecciones, ya vendrán y ahí se verá quiénes pasan al balotaje y quiénes que después ganan. Veremos, pero lo que yo lo ejemplifiqué como esas propuestas que aparecen por fuera de los partidos históricos o más o menos históricos establecidos. Tuvimos el ejemplo en estructuras partidarias como Trump, pero en estructuras novedosas como Bolsonaro. Esto no es muy distinto, con propuestas que parecen a veces irrealizables o a veces en algunos casos hay gente que dice que son disparatadas. Yo creo que tiene una base en la realidad que tiene que ver con el descontento, con la falta de representatividad de las estructuras partidarias y con la pérdida de esperanza. Entonces, aludí a cuidarnos mucho de eso y para eso tenemos que ser capaces de hacer de la verdad un culto y terminar con las verdades a media o las mentiras. Bueno, y nos vamos a la pausa. Pero si a ustedes les interesa puntualmente alguno de los temas que hemos tratado, por ejemplo, en el próximo bloque vamos con las últimas novedades. Fue una semana movida en el caso Penades. Presten atención al informe que hemos preparado, pero también, buenas noticias. Y vamos a hablar de las lluvias, porque hemos reservado un lugar especial para el tema lluvias. Bueno, si ustedes quieren ver puntualmente algo de eso, todas nuestras redes tuvieron allí la forma de encontrarnos. Si quieren ver el programa completo, si se perdieron una parte, si quieren refrescar o mostrarle a alguien, che, ¿viste lo que dijo fulano? Bueno, lo hacen a través de todas nuestras redes. Venimos en instantes nada más con lo prometido.